Comisión Europea, presidente del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento Europeo, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presidente del Tribunal de Cuentas, eurodiputados, diputados y senadores, embajadores, compañeros de los medios informativos, amigas y amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo la satisfacción de darles la bienvenida en nombre propio y en el de los patrocinadores del Forum Europa, Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente a don Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de competencia. Se trata no solo de uno de los referentes más notables del socialismo europeo y español, sino también de uno de los miembros más reputados de la Comisión Europea. Se incorporó a esta institución en 2004 para sustituir al también español don Pedro Solbes cuando éste fue nombrado ministro de Economía por el entonces presidente de nuestro Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos creyeron que se trataba de algo temporal, pero han pasado 8 años y ahora nadie pone en duda su prestigio, su criterio, sus aportaciones a lo largo de estos años y el valor de las funciones que desempeña. Las intervenciones del señor Almunia no suelen dejar indiferente a nadie y les aseguro que esta mañana en el Fórum Europa no será una excepción. Querido don Joaquín, la tribuna es suya. Muchísimas gracias, José Luis. Buenos días, señoras y señores, amigas y amigos. Muchísimas gracias al Fórum Europa y a sus patrocinadores y, por supuesto, a su mentor y organizador, José Luis Rodríguez, por invitarme de nuevo a estar aquí con ustedes en estos desayunos. Cuando los momentos son tan difíciles como los que estamos viviendo en Europa y en España, no es fácil decidir sobre qué puntos basar la intervención inicial de este coloquio, pero yo voy a tratar de hacerlo ofreciendo a la vez una visión lo más realista posible de cómo están las cosas y también una visión de futuro, que es lo que creo que se impone en momentos de crisis, en momentos de incertidumbres, para poner las miradas orientadas allá donde están las soluciones y para acertar en las prioridades, las políticas y los instrumentos para avanzar hacia esas soluciones de la forma más rápida posible y de la forma más segura posible. Voy a empezar diciendo que soy consciente de que Europa cotiza a la baja en España, probablemente como nunca antes. Yo no recordaba ningún otro momento anterior a este, desde que tengo uso de razón política, desde los años 60, en los que la idea de Europa o la percepción y la visión que se tiene por parte de los ciudadanos españoles, por parte de la opinión pública española en relación con Europa, atraviese por tantas dificultades como hasta ahora. Hay una palabra que en tiempos podía ser incluso mágica, pero hoy es una palabra a la que pocos tratan de identificarse, que es Bruselas. Bruselas impone austeridad. Los eurócratas mandan por encima de los gobiernos elegidos por los ciudadanos. La Unión Europea está sometida al directorio alemán. Los mercados marcan la pauta y son los eurócratas la correa de transmisión de las decisiones que han tomado los mercados, que se imponen a los gobiernos democráticos. Todo esto se escucha, no solo en España, por supuesto, se escucha en muchos lugares de Europa, pero se escucha de manera recurrente y de manera continua casi en muchos ámbitos, en muchos espacios de debate en España. Y esto es nuevo, esto no sucedía antes. Antes Europa era una idea, una visión, un concepto asociado con valores positivos, con optimismo, con esperanza, con la idea de progreso. Hoy en día las cosas son más complicadas. Dentro de Europa hay tensiones entre unos países y otros. En general, la tensión que más se observa es la tensión norte-sur, entre los países del norte y los países del sur, o entre el centro y la periferia, entre los acreedores y los deudores, entre los países que tienen excedentes o superávits y los países que sufren déficits,
y, como consecuencia de todo ello, en otros países europeos, aquí tenemos la suerte de que no hemos llegado hasta esos límites, pero en otros países europeos, en una serie de ellos han ido surgiendo al calor de este tipo de razonamientos, de este tipo de percepciones, populismos, líderes demagógicos, egoísmos nacionales que en vez de ser contenidos o reprimidos por la razón política, son egoísmos nacionales que son todavía alentados, por si hiciese falta darles carrete, por algunas voces de algunos que se llaman a sí mismos políticos. Por lo tanto, la primera conclusión de todo esto es que hay que cambiar en profundidad la Unión Europea. Son momentos en los que el cambio en profundidad de la Unión Europea, tal como la hemos conocido hasta ahora, se imponen, a pesar de que la Unión Europea pasó prácticamente toda la década anterior reflexionando sobre sí misma y reflexionando sobre cómo debía cambiar. Pero en el año 2012 hemos de reconocer con humildad que los cambios más importantes que tenemos que introducir en la Unión Europea, en el modo en que funcionan las instituciones, en las políticas europeas, en la distribución de competencias y de poderes entre el nivel nacional y el nivel europeo, están sometidos a seria revisión y necesitan ser revisados en profundidad. Y me voy a referir a ello, por lo menos en los aspectos económicos. Pero dicho esto, también es habitual decir esto por parte de un responsable europeo. No estoy descubriendo nada, somos perfectamente conscientes de cuál es la situación de la idea europea y de la Unión Europea. Bruselas, por lo menos los que vivimos en Bruselas y trabajamos en Bruselas, no estamos ciegos. Sabemos lo que está pasando en el conjunto de la Unión Europea y no solo lo saben los parlamentarios, y aquí está Juan Fernando López Aguilar, que puede dar fe de las innumerables discusiones en el seno del Parlamento Europeo, pero también en la relación entre los parlamentarios europeos, representantes de los ciudadanos europeos, y la Comisión Europea o los miembros del Consejo Europeo o del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se relacionan y que interactúan con el Parlamento Europeo. Hay que cambiar en profundidad Europa. Pero también hay que decir aquí, en España, en Madrid, que hay preocupación cuando desde Europa se mira a España. Tampoco lo vamos a ignorar. Se ve con una preocupación intensa el 25% de paro, ese más de 50% de paro de jóvenes. Es algo que es una pregunta inmediata cuando se habla sobre España o cuando se reciben preguntas por parte de un europeo no español hacia un europeo español. ¿Qué pasa en España con ese 25% de paro? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con el paro juvenil por encima del 50%? ¿Por qué se ha producido? ¿Qué se está haciendo para dar una salida lo más seria, lo más razonable y lo más sostenible posible a esa situación? Hay otra característica cuando se refieren a España muchos de los observadores desde otros países europeos o de las instituciones europeas, y se preguntan por qué España, que tradicionalmente, desde que estamos en la Unión Europea, incluso desde antes, desde el inicio de la transición, ha sido un país que ha demostrado muy poca aversión al cambio, que ha demostrado tener una gran capacidad para lanzar reformas, para tomar decisiones importantes, para tener claro lo que era prioritario, más allá de las dificultades de tomar decisiones en un momento determinado. A lo largo de esta crisis ha dado la sensación, ahora probablemente la está dando menos, desde el año 2010 hasta ahora ha ido eliminándose esa percepción, pero todavía está ahí. Hace poco un artículo en The Economist titulaba su análisis sobre la situación española con una frase que he oído muchas veces a lo largo de estos años, que es the state of denial, la sensación de que se negaba la evidencia de la profundidad de la crisis o de que se negaba la necesidad de actuar a fondo para afrontar los problemas de una crisis con cambios estructurales importantísimos generados por la misma. La reacción tardía o la reacción que no ha ido hasta el fondo del asunto es algo que se ha asociado más veces de las que me hubiese gustado a los análisis que yo he ido escuchando a lo largo de estos años sobre España. Cuando se mira a España, se ve que un país que ha sido la punta de lanza del europeísmo, no digo que en solitario, pero sí más europeísta que el que más
lo era dentro de la Unión Europea, ahora, por lo que antes he dicho, tiene una relación con la idea europea, con el europeísmo, con la Unión Europea, que no es una relación tan pacífica y tan ilusionada como ha sido a lo largo de los años, y se ve, y es algo que no es la primera vez que se ve en la historia de España, se ve que en el análisis de los líderes de opinión, de los líderes políticos, de los intelectuales, de los medios de comunicación, en el espacio público español, se observa más veces de lo que nos gustaría una cierta introversión, una cierta necesidad de concentrarnos en nuestros propios problemas sin ponerlos en un contexto tan nuestro como es el contexto europeo y sin compartirlo suficientemente o sin enlazarlo suficientemente con la forma en que están analizando sus propios problemas el resto de los países europeos y la forma en que, en tanto que europeos, unos y otros, desde diferentes tradiciones, desde diferentes países, queremos salir adelante sin separarnos unos de otros en el territorio europeo. Y último elemento, pues se observa en España, como es obvio, y con una cierta preocupación, pero también con poco conocimiento, la tensión territorial, que no voy a describirla porque la conocen suficientemente. Bueno, dicho todo esto, el primer mensaje es que no hay que dejarse llevar por el derrotismo. Todo esto, tanto a escala europea como a escala de nuestro propio país, tiene obviamente solución. Todo esto va a ser superado. Todo esto está empezando a ser superado por Europa y por España y, como dice el refrán, los árboles no nos deben impedir ver el bosque. Y el bosque, en el caso de España, y no me voy a detener mucho ahí, me voy a centrar más en el bosque europeo, en el caso de España estamos en un país con recursos y energías suficientes o más que suficientes para superar los problemas actuales. Hemos superado, en lo que nos alcanza a la vista a los de mi generación, problemas mucho más profundos y los hemos superado con éxito y los hemos superado de forma que ha sido admirada por parte de muchos de nuestros amigos y conciudadanos europeos y más allá de las fronteras de Europa. España en 2012 tiene recursos más que suficientes para superar los problemas que tenemos que afrontar. Una parte de esa superación consiste en medidas que no son agradables, en ajustes, en sacrificios, en reformas que cuesta adoptar y que cuesta aplicar, pero también es verdad que hay muchas decisiones que ya han sido tomadas en estos años de crisis y que hay algunos, no me voy a referir a ningún color de la vegetación, pero sí es verdad que hay algunos elementos en lo que nos alcanza a la vista que mejoran. La exportación es algo que cuando comparamos el comportamiento de la economía española en materia de exportaciones dentro y fuera del territorio europeo con otras economías con las que nos podemos comparar, con Italia, por ejemplo, pues nuestras exportaciones se portan bastante mejor y ese es un elemento muy importante porque nos está permitiendo ajustar la balanza por cuenta corriente, que ha tenido un déficit insostenible durante toda una serie de años, y si ajustamos la balanza por cuenta corriente empezaremos a resolver, y nos va a costar, pero hay que empezar a resolverlo, nuestro endeudamiento exterior, y si resolvemos gradualmente nuestro endeudamiento exterior, la confianza de los inversores va a volver de nuevo y vamos a poder sacar de esas energías y esas medidas ya adoptadas nuevas energías y nuevas ideas para avanzar en una salida sostenible y en una salida seria de la crisis. ¿Cuándo saldremos? Yo no soy capaz de responderlo y es una pregunta que se me hace, igual que a muchas de las personas que están aquí o que están fuera de aquí, es una pregunta continua. ¿Cuándo saldremos de esta? Pues yo sinceramente no puedo dar una fecha. Lo que sí estoy seguro es que saldremos y que estamos empezando a poner los peldaños firmes que nos van a conducir a la salida de esta crisis y nos van a conducir a un periodo de crecimiento, un periodo de progreso y un periodo de bienestar construido sobre bases mucho más sólidas que las que ha tenido nuestro modelo de crecimiento desde hace ya unos cuantos años. Las bases de nuestro modelo de crecimiento que era mirado con envidia desde fuera de nuestras fronteras, pero eran unas bases que no eran sólidas y eran unas bases que esta crisis se ha llevado por delante a las primeras de cambio. Como esas casas que hemos visto, por cierto, en Estados Unidos, en el reciente huracán Sandy, que nos sorprende, viéndolo desde Europa, viéndolo desde nuestra concepción de lo que es una vivienda segura,
y vemos que en Estados Unidos, el país más avanzado del mundo en muchísimos aspectos, pues resulta que la fragilidad de su construcción hace que un huracán, que es verdad que ha sido tremendo, pero se lleva por delante casas y barrios enteros, cosa que aquí en Europa no sucedería con una tormenta similar. Pues nuestro modelo de crecimiento tiene que ser un modelo de crecimiento asentado sobre bases sólidas y no sobre bases frágiles, porque los modelos o las edificaciones construidas sobre bases frágiles se las lleva la primera tormenta, y esta tormenta económica que empezó en 2007 es una tormenta muy seria. En la Unión Europea pasa algo similar. Estamos tomando muchas decisiones. Es verdad que no siempre las decisiones son unas decisiones claras a la altura de los retos y de los desafíos que tenemos. Son decisiones muchas veces parciales que tratan de atacar un problema sin preocuparse de la coherencia del conjunto. Son decisiones, y no es la primera vez que esto pasa en Europa, ha pasado siempre, porque es muy difícil adoptar decisiones ahora a 27 Estados miembros, 700 y pico parlamentarios que tienen que discutir sobre nuestras propuestas, y no es fácil adoptar decisiones. A veces son decisiones en zigzag que parece que no avanzan en la dirección querida, que se desvían de la línea, de la tendencia que habría que seguir, pero son muchas decisiones ya tomadas desde el inicio de la crisis. No me voy a referir a todas ellas. Se ha avanzado bastante en la regulación financiera y se sigue trabajando de manera muy intensa. Se ha avanzado mucho en reestructuración bancaria, que es un tema aquí ahora de actualidad. En otros países que empezaron antes la reestructuración bancaria ya casi no es de actualidad lo que se ha hecho con los bancos. Lo que están empezando es a cobrar los dividendos, los beneficios de haber reestructurado los bancos en el momento inicial de la crisis, porque lo decidieron así, porque tenían recursos suficientes, porque les afectaba más en los balances de sus bancos el impacto directo, el primer impacto de la crisis, por muchas razones, pero hoy en día la reestructuración bancaria avanza, ha avanzado más en unos países que en otros, pero es un paso imprescindible para poder después financiar sobre bases más sólidas la economía real. Se están haciendo muchas reformas estructurales en Europa, no en todos los países las mismas, porque cada país necesita una lista diferente de reformas estructurales, pero se están haciendo esfuerzos importantes en muchos países, sobre todo en la llamada periferia, que a veces es mirada desde el centro como algo, digamos, de segunda división, pero cuando miramos lo que está haciendo la periferia de la zona euro, incluido España, en materia de reformas estructurales, es algo que es verdad que otros países hicieron, y Alemania es el ejemplo, en la década anterior a la crisis, y se han beneficiado de ello porque han aguantado mucho mejor los embates de la crisis, pero así estaremos nosotros dentro de unos cuantos años, aguantando mucho mejor los embates de posibles futuras crisis y asentando nuestro crecimiento sobre bases más sólidas. Se está avanzando, por supuesto, mucho. Algunos creen que demasiado rápidamente en la consolidación fiscal. Se han tomado medidas muy importantes en materia de esa jerga europea de gobernanza, es decir, de ser capaces de coordinar la toma de decisiones en común de manera mucho más eficaz y de dotarnos en la Unión Europea o en la zona euro de instrumentos para hacer aplicar las decisiones y para vigilar que las decisiones que se ha acordado llevar adelante se apliquen y produzcan los resultados queridos. Y se está avanzando en mecanismos de solidaridad. Ahí tenemos los cientos de miles de millones de euros que se están utilizando para apoyar programas de apoyo o de asistencia financiera a países. Empezamos con países de fuera de la zona euro y ahora estamos trabajando con 3 países de la zona euro, Portugal, Irlanda y Grecia, para ayudarles a financiarse porque perdieron el acceso a los mercados y necesitan de la solidaridad del resto de sus socios y de sus colegas europeos para poderse financiar. En los últimos meses, por citar decisiones importantes que han entrado en vigor o que se han adoptado, el mecanismo de estabilidad, uno de estos instrumentos de apoyo financiero muy importante, que respalde a los países que están haciendo las reformas y los ajustes necesarios para mejorar la sostenibilidad de su endeudamiento. El paquete de crecimiento que se aprobó hace unos meses y que está aplicándose por valor de 130.000 o 140.000
millones de euros y dotando al Banco Europeo de Inversiones con una capacidad de operar en los mercados financieros en conexión con instituciones financieras nacionales, públicas o privadas, que le va a llevar a esa institución europea a tener una capacidad de alentar la financiación de la economía real mucho más importante que la que ha tenido nunca en su historia. Hemos aprobado recientemente la segunda etapa de la llamada Acta del Mercado Interior. Son una serie de reformas para completar el mercado interior, para eliminar barreras en el funcionamiento de un mercado que agrupa 500 millones de consumidores, sobre todo barreras en el sector servicios y también en la economía digital. Y, por encima de todo, lo más importante, yo creo que se ha aprobado en los últimos meses, ha sido el paquete de decisiones adoptado en junio, a final de junio, por parte del Consejo Europeo y de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro. Es verdad que cuesta después empezar a aplicarlo, y el último Consejo Europeo de hace unas semanas, uno de los acuerdos que ha tomado es reiterar el acuerdo que había tomado en junio. Esas cosas pasan en Europa, pero se avanza para romper el círculo vicioso entre el excesivo endeudamiento público y la generación de nuevos problemas que recaen sobre el balance del sistema bancario, impidiéndole al sistema bancario cumplir con su obligación, con su responsabilidad de financiar a la economía no financiera, a la economía real. Dentro de ese paquete hay decisiones tan importantes como el acuerdo del Banco Central Europeo para abrir un programa de compra de deuda pública en el mercado secundario, que ha generado tensiones, sobre todo en Alemania, con el presidente del Bundesbank y con una parte de la inteligencia económica, por llamarla así, de los economistas de ese país. Se ha acordado el principio, aunque todavía no está puesto en práctica, de la recapitalización directa de bancos que necesitan capital, necesitan incrementar sus ratios de capital por parte del mecanismo de estabilidad, a condición que, y es una decisión extraordinariamente importante, de que se ponga en marcha un supervisor bancario único en la zona euro, cosa que hace unos pocos años hubiese sido totalmente inimaginable, más que utópico, y ahora se ha reiterado hace unas pocas semanas en el Consejo Europeo que ese sistema único de supervisión bancaria tiene que estar aprobado jurídicamente a final de este año, antes de que acabe este año, y deberá ser puesto en práctica de manera que esté operativo por parte del Banco Central Europeo, que es el responsable, será el responsable de llevar a cabo esa supervisión, que esté operativo antes de que empiece el año 2014. Decisiones muy importantes y que no son las únicas. Pero si yo tuviese que señalar el lugar donde están escritas y comprometidas a un nivel político, es verdad que todavía muy general, pero muy comprometidas por parte de los jefes de Estado y de Gobierno y de las instituciones europeas, las medidas trascendentales que va a haber que ir adoptando en los próximos meses y en los próximos años, yo me referiría y me quiero referir a la llamada hoja de ruta para completar la Unión Económica y Monetaria, es decir, es el documento que están elaborando los 4 presidentes, el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, Barroso, el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, y el presidente del Eurogrupo, Juncker. Y esos 4 presidentes, a través del presidente del Consejo Europeo, que es Van Rompuy, han recibido el encargo en junio de diseñar de aquí a final de este año, para que lo acuerden políticamente y lo respalden políticamente los 27 jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de diciembre, una hoja de ruta, un calendario con etapas, con medidas, con pasos adelante para completar la Unión Económica y Monetaria. La Unión Económica y Monetaria, que ha sido un gran logro del final de la década de los 80 y principios de los 90, con el Tratado de Maastricht, es el conjunto de instrumentos y de políticas que dan coherencia al euro, a la moneda única. Se puso en marcha la moneda única en 1999, nos repartieron billetes y monedas a cambio de las pesetas o de los francos franceses o lo que fuera el 1 de enero del 2002, y esa Unión Económica y Monetaria funcionó pues muy bien hasta que llegó la crisis. Pero la crisis ha puesto de manifiesto, de manera espectacular, la falta de instrumentos que es verdad que había sido denunciada en el origen de la Unión Económica y Monetaria por una serie de analistas, por economistas, por políticos como Jacques Delors, que ha insistido una y otra vez
a lo largo de los primeros 10 años de la Unión Económica y Monetaria, que faltaba el pilar económico de la Unión Económica y Monetaria, que eso había que hacerlo, que si no teníamos un instrumento o una serie de instrumentos para acompañar y obtener todos los beneficios que queríamos de la moneda única, que no estaba completo, que era parcial, que tenía claras insuficiencias o claras lagunas. Pero claro, como había crecimiento, como todo iba bien, como los tipos de interés de la deuda estaban bajísimos, todo el mundo se podía financiar en cantidad ilimitada casi y en precio bajísimo, pues no se les prestaba por parte de quienes tienen la sartén por el mango de las decisiones, es decir, de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión, no se le prestaba a estas carencias, a este desequilibrio de la Unión Económica y Monetaria, la atención requerida. Pero la crisis ha obligado a mirar, ha costado. Los primeros años de la crisis no se miraba tampoco a eso. Pero ya ha llegado la crisis de la deuda pública en el año 2010, a raíz de lo que se descubrió en Grecia con el gobierno Papandreou, y poco a poco, a base de tratar de adoptar soluciones que eran solo soluciones parciales, que no daban una respuesta de conjunto, que arreglaban un problema pero desequilibraban la economía por una u otra esquina, al final se ha llegado a este convencimiento que es de una importancia política extraordinaria, que es hay que completar la Unión Económica y Monetaria. ¿Y qué se entiende por eso? No solo consolidar, aplicar, obtener todos los resultados esperados de todas las medidas que ya han sido adoptadas, sino lo que se entiende por eso es que hay que recuperar de una vez por todas la confianza en la integridad de la zona euro, de que nadie se va a salir del euro, en la fortaleza de la moneda única, que no va a ser una moneda que esté puesta en entredicho por parte de quienes nos miran desde fuera, y eso quiere decir que hay que completar la caja de herramientas de la Unión Económica y Monetaria, de los instrumentos, para lo cual es preciso compartir más soberanía de la que decidimos compartir al crear una moneda única y al crear un Banco Central Europeo independiente. Hay que compartir más soberanía a escala de la zona euro. ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué? En un momento de desconfianza y de recelos es una pregunta que es necesaria. No solo digo que sea pertinente, es necesaria. Hay que explicar a los ciudadanos por qué hay que ceder más soberanía, no a alguien desconocido, sino a nuestros representantes cuando se reúnen todos ellos en torno a la misma mesa a escala de la zona euro y en algunos aspectos a escala del conjunto de la Unión Europea. Esa pregunta de por qué hay que ceder más soberanía no la hacen solo los británicos son los que más la repiten. Y además su respuesta inmediatamente, en muchos casos, me va a perdonar el embajador, que lo veo por allí, el otro día estábamos en una discusión extraordinariamente interesante con nuestros amigos británicos hablando de estas cosas, y es verdad que los británicos, su primer instinto, la mayoría de la opinión pública británica, es decir, no hay que compartir más soberanía, ya bastante hemos compartido, incluso nos gustaría que nos devuelvan una parte de la soberanía que mandamos a Bruselas. Pero también esa pregunta de por qué hay que ceder soberanía se hace dentro de la zona euro, en unas partes de la opinión pública de la zona euro, y hay que dar una respuesta. ¿Por qué se ha acordado ese encargo a los 4 presidentes para avanzar más y para ceder más soberanía? Uno, para que desaparezca de una vez por todas el riesgo o el temor de que el euro se fracture, de que haya alguna pieza de la zona euro que no pueda seguir unida al resto. Eso es fundamental, porque el simple hecho de que se haya dudado de la integridad de la zona euro tal cual es ahora, con 17 Estados miembros, ha hecho que se empiecen a renacionalizar los mercados financieros, que se empiece a atribuir una prima de riesgo no solo por las condiciones específicas de cada economía del euro, sus desequilibrios fiscales o sus niveles de endeudamiento en el exterior o la falta de competitividad, lo que fuere, sino que se está añadiendo una parte de la prima de riesgo exclusivamente basada en el temor de que ese país determinado abandone el euro, se vea obligado a abandonar el euro, lo cual provocaría una inmediata devaluación, depreciación de su moneda, de proporciones, me imagino que bastante grandes, con lo cual todos los que tendrían euros colocados en esa parte de la zona euro
estarían asumiendo un riesgo enorme. Ese riesgo hay que eliminarlo inmediatamente. Y lo tiene que hacer el Banco Central Europeo, pero no solo lo puede hacer el Banco Central Europeo. Necesita que los gobiernos de los Estados miembros y las instituciones europeas apoyen y reafirmen la confianza en el euro. Y para eso hay que reforzar a la zona euro, a la Unión Económica y Monetaria, con los instrumentos de los que no fue dotada al principio cuando se hizo el Tratado de Maastricht. ¿Cuáles son esos instrumentos? Están dichos en el informe de los 4 presidentes. Ahora hay que escribir la letra pequeña y no es fácil. Empezando por la unión bancaria. El primer pilar de la unión bancaria es el supervisor único, y ese ya está, hay una propuesta encima de la mesa, y hay una fecha incluso para que se apruebe, esperemos que se cumpla. El segundo pilar de la unión bancaria es una autoridad única de resolución, de gestión de crisis y de resolución. De momento lo que estamos debatiendo, está debatiendo el Parlamento Europeo y el Consejo, es una propuesta de la Comisión para coordinar y armonizar hasta donde sea posible los instrumentos y los mecanismos de resolución de crisis bancarias o de entidades financieras que tienen los diferentes Estados miembros. Hay que avanzar todavía más de lo que se ha avanzado, y se ha avanzado mucho, en una unión fiscal. Hay que llegar hasta donde sea posible en una gestión coordinada de los presupuestos nacionales, y es un tema delicadísimo. El presupuesto, siempre se suele decir en los parlamentos nacionales, es el debate y la decisión más importante que justificó históricamente la existencia de parlamentos para defenderse frente al poder absoluto que quería poner impuestos y quería decidir cómo se gastaban las cosas. El presupuesto es la decisión democrática por excelencia de un Parlamento nacional, pero teniendo una moneda única hay que avanzar en una coordinación mucho mayor de la que hasta ahora se ha conseguido ya en las políticas presupuestarias, y eso exige avanzar más en una unión fiscal. Hay que avanzar más en una unión económica, coordinar políticas económicas que no sean solo coordinar los presupuestos, coordinar reformas estructurales, coordinar políticas de competitividad, coordinar políticas para reforzar las posibilidades de empresas innovadoras, coordinar políticas para eliminar barreras en el mercado interior, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una tarea muy importante, pero claro, cuando nos ponemos a analizar desde un punto de vista político qué va a suponer el ir acordando y el ir poniendo en marcha este tipo de decisiones, que son imprescindibles, que no se pueden tomar todas el primer día, que hay que programar, que hay que definir en el tiempo, distribuir de manera razonable, decidir por dónde empezar, decidir cómo ir articulando consensos para llegar a decisiones coherentes. Esto implica un esfuerzo político, implica una transferencia de soberanía para compartirla a escala de la zona euro impresionante. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Entre otras cosas, porque como suelen decir los alemanes, y ahí tienen razón, si no se parte de un compromiso, de una visión política común, las decisiones intermedias no se van a adoptar a tiempo, o se van a adoptar a medias, o no van a dar el resultado querido, porque las reacciones de las opiniones públicas y de las instituciones políticas a escala nacional van a provocar obstáculos o van a generar dificultades. Hay que acompañar todo este proceso, que puede parecer a veces demasiado técnico, o un debate de economistas, un debate de ministros de finanzas y de banqueros centrales. Esto exige un esfuerzo político impresionante, a la altura del esfuerzo político y de la visión política que tuvieron quienes nos precedieron y quienes en los años 80 decidieron no solo avanzar en un mercado único, como forma en aquel entonces, en los 80, de dinamizar las economías europeas, de superar la euroesclerosis, de eliminar de una vez por todas las consecuencias que todavía estaban presentes de la crisis del petróleo de finales de los 70, y para que las economías europeas, decíamos entonces, fuesen capaces de competir con éxito con los tigres asiáticos, que eran 4 y eran pequeños. Ahora tenemos que competir no solo con ellos, que han alcanzado un nivel, en algunos casos, igual que el nuestro, en renta per cápita o en competitividad. Tenemos que competir con China, tenemos que competir con Brasil, con la India, con tantos y tantos países que han emergido, cuál es un éxito colectivo de lo que se ha hecho, de lo que hemos hecho entre todos
a lo largo de los años 80, de los años 90, de la década del 2000, pero, claro, esas exigencias de dinamismo, de competitividad, de capacidad de innovación, etcétera, etcétera, exigen que lo que ya tenemos sea la base para construir lo que necesitamos tener en las próximas décadas, y ahí está esta hoja de ruta marcando el camino. Es clave que esto no sea obstaculizado, es clave que esto no se encuentre con un déficit de explicación a las opiniones públicas nacionales, es clave que seamos capaces de transmitir unos y otros y de manera coordinada y coherente a nuestros ciudadanos, a nuestras opiniones públicas, que ellos son los primeros interesados en empujar este proceso hacia adelante. Y eso exige unión política, eso exige un Parlamento Europeo mucho más considerado como el Parlamento de todos los europeos de lo que lo es actualmente en muchas áreas de nuestras sociedades, que consideran que por el hecho de que allí hay políticos a los que no se les conoce o no suficientemente, o que hay un guirigay de lenguas, o que se habla en una jerga que no se entiende demasiado, pues que eso no es un Parlamento como los demás y está igualmente votado por voto directo y secreto por parte de los ciudadanos europeos. Ese Parlamento que ya juega un papel muy importante, tiene que jugar un papel mucho más relevante. Por ejemplo, en las elecciones europeas del 2014 tiene que ser el Parlamento que elija al presidente de la Comisión Europea, de entre los parlamentarios que hayan sido elegidos por parte de los ciudadanos europeos y en función de las mayorías que los ciudadanos europeos hayan decidido. Ese Parlamento Europeo, en todo caso, con 700 y pico miembros, representando a 500 millones de europeos, necesita tener una coordinación mucho más estrecha y mucho más fructífera con los parlamentos nacionales, y es algo que, como sabe Juan Fernando, cuesta, porque cuando se encuentran parlamentarios nacionales con parlamentarios europeos no se habla el mismo lenguaje, no se tienen las mismas percepciones de muchos de los problemas urgentes y importantes que tenemos encima de la mesa. Ese es un trabajo político extraordinariamente importante. La campaña del Parlamento Europeo del 2014 tiene que ser de verdad una campaña europea. Normalmente las campañas que recordamos del Parlamento Europeo aquí en España, pero en todos los demás países igual, han sido campañas que, al calor de que había unas elecciones europeas, han servido para debatir tal o cual tema que era relevante en la política nacional de cada uno de los Estados miembros. En 2014 no nos podremos permitir ese lujo. Tenemos que debatir entre todos los europeos de aquello que entre todos los europeos, por lo menos todos los europeos que queremos avanzar, con el euro, con la unión económica y monetaria, con una unión fiscal, con una unión política, tenemos que debatir de nuestros problemas comunes, de nuestras prioridades comunes y de las políticas que deben hacer posible que estos objetivos vayan siendo realidad. Yo creo que ese es un enorme reto político para todos, no solo para los de Bruselas o para los de Madrid o para los de París o para los de Varsovia. Es un reto político para todos los europeos. Yo creo que el reto merece la pena. Yo creo que viendo los problemas que tienen nuestros ciudadanos, escuchándoles con sus angustias, con sus incertidumbres, con sus miedos, también con sus protestas, es algo que les debemos a los ciudadanos que durante los primeros años de esta crisis, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste de Europa, han tenido la sensación de que faltaba poder político para marcar el camino, para avanzar hacia las soluciones que están ahí al alcance de nuestra mano. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Hay muchísimas preguntas como... No, desde aquí, gracias. Sí. Pues la verdad es que muchos temas son los que se le plantean. Voy a tratar de ordenarlos lo mejor posible y le pido la mayor concreción de que sea capaz para estos temas que no son, desde luego, fáciles. Carlos de Jorge le pregunta, ¿no es una anomalía del sistema que los bancos españoles puedan comprar dinero del Banco Central Europeo a un tipo bajísimo, cercano al cero, y que estos le cobren al Estado español varias veces más, lo que implica, además, que ese dinero del Banco Central Europeo no llegue a las empresas y particulares, y cuando llega el margen es poco menos que abusivo? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo hace muy bien en proveer de liquidez a través de las diferentes fórmulas o de los diferentes instrumentos que tiene.
lo hace con su política monetaria convencional y lo ha hecho a lo largo de esta crisis en varias ocasiones con medidas que ellos mismos llaman no convencionales, a través de provisión extraordinaria de liquidez o de provisión de liquidez a 3 años, cosa que no es normal en un gestor o responsable de la política monetaria, y lo ha hecho en 2 ocasiones, o ahora con el anuncio que ha realizado con el programa, que no sé cómo se traduce exactamente en castellano, el OMT, para compra de deuda pública en el mercado secundario bajo una serie determinada de condiciones para eliminar esa prima de riesgo adicional derivada de los problemas de conjunto de la zona euro, que afecta de manera desigual a cada uno de los países y que, desde su punto de vista, como banquero central, el Banco Central Europeo considera, y con razón, de que entorpece considerablemente la transmisión de su política monetaria. Todo esto es lo que hace el Banco Central Europeo, se lo debemos agradecer. Yo recuerdo en algunas de mis comparecencias previas en estos desayunos, no me acuerdo si era Fórum Europa o de la Nueva Economía, o no me acuerdo en cuál de los formatos era, pero la sala era la misma, cuando se criticaba al Banco Central Europeo por tener los tipos de interés demasiado altos, y eran tipos de interés reales negativos en España. Algunas voces criticaban todavía, poco antes de que empezase la crisis, de que los tipos de interés fuesen excesivamente elevados. Ahora se le critica porque los tipos de interés son demasiado bajos. Yo creo, en general, como toda institución ha cometido errores, ¿quién no los ha cometido en esta crisis? Pero yo creo que está haciendo una tarea que es no solo muy necesaria, sino que hay que agradecer, porque lo ha hecho con enorme acierto, siendo un Banco Central joven y siendo un Banco Central como ningún otro en el mundo. Un Banco Central donde en su Consejo de Gobierno, para tomar decisiones, se sientan 6 miembros de su comité ejecutivo, que viven y trabajan en Frankfurt, y 17 gobernadores de 17 bancos centrales distintos, cada uno con su tesoro, cada uno con su presupuesto, cada uno con su gobierno, cada uno con su parlamento diferente. Y que a partir de esos mimbres el Banco Central Europeo haya actuado como ha actuado y actúe como está actuando, yo creo que es un gran éxito, no solo de ellos, por supuesto también de ellos, de los que están allí, pero es un gran éxito de quienes lanzaron la idea de que la Unión Económica y Monetaria tenía que tener un Banco Central independiente y de naturaleza federal. Dicho esto, ¿queremos que les dé liquidez a nuestros bancos, sí o no? Yo creo que la respuesta es que sí, porque nuestros bancos, cuando van al mercado, se lo pasan mal para conseguir liquidez y tienen en su balance una relación entre depósitos y actividades que no les permite financiar todo lo que hacen con los depósitos. Por lo tanto, cosa que les pasa a muchos bancos, por cierto. Por lo tanto, está bien que el Banco Central Europeo sustituya a un mercado interbancario, a unos mercados de capitales que no están funcionando como debieran desde el inicio de la crisis, que en algunos casos están o han estado totalmente bloqueados. Los bancos tienen la responsabilidad de prestar dinero a la economía real, pero en momentos como los que estamos viviendo, cuando a su vez el tesoro respectivo, el soberano respectivo, tiene problemas de acceso al mercado, en algunos países simplemente no pueden acceder al mercado. En otros, como en nuestro caso aquí en España, hay acceso al mercado, pero a un precio más alto del que le gustaría pagar al responsable del Tesoro, a las autoridades nacionales. Entonces, el Banco Central Europeo contribuye a compensar ese fallo del mercado o ese fallo de los mercados. ¿Qué sucede? Que en un momento en que los mercados financieros y los mercados de deuda se están renacionalizando, y a la vista están las cifras de salida de posiciones en España, denominadas en euros, que han abandonado, no solo en el caso de España, pero por citar la cifra de España, hace poco publicaba en los medios la cifra de los 9 primeros meses del año, me parece que era 200 y pico mil millones de euros. Bueno, eso ya no está aquí. Alguien tiene que compensar eso. Y cuando se mira, por parte de las autoridades españolas, quién compensa eso, se ve a los bancos. Y a los bancos españoles, porque los bancos extranjeros ya no tienen, o los fondos que venían aquí encantados, ahora ya no tienen ese incentivo a venir a las primeras de cambio. Se lo piensan más. Ahora están volviendo a venir porque los precios son muy convenientes y la confianza en la integridad de la zona euro aumenta. Y eso es muy bueno. Pero hay otras veces, en otras ocasiones, o en una parte de las necesidades de financiación, que tienen que estar el sistema bancario nacional apoyando. Y claro, el sistema bancario nacional se va cargando de deuda pública nacional
en su balance. Y eso no pasa solo en España, repito, está pasando en toda una serie de países de la periferia de la zona euro. Esos títulos de deuda, esos activos financieros, es verdad que tienen un interés más alto que el interés al que toman prestado del Banco Central Europeo los bancos. Pero también es verdad que si miramos cuál es su valor, que es el inverso del tipo de interés, pues el valor baja. Con lo cual, no se puede decir, yo creo, que la ganancia es neta. Ahí hay que hacer un cálculo un poco más sofisticado, como casi siempre en los cálculos financieros, y saber que un activo financiero, cuando tiene un tipo de interés alto, quiere decir que su valor está bajando, porque es el inverso. Y, por lo tanto, no nos quejemos de esa parte de la actividad de los bancos. Nos podemos quejar de muchísimas cosas, y nos debemos quejar de muchísimas cosas que se han hecho por parte de, no voy a decir todo el sistema bancario, pero sí una parte del sistema bancario en España, por supuesto. Pero de esa acción en particular no nos quejemos. Lo que hay que hacer es poner solución cuanto antes, porque no es lógico ni es bueno que la dependencia del balance de nuestros bancos respecto de la deuda pública nacional sea tan alta como la que es. Ha empezado a reducirse el último mes, me parece una buenísima noticia y ojalá se reduzca más cuanto antes. Fernando Tadeo, del Economista, dice: ¿cree usted que España solo va a pedir a la Unión Europea 40.000 millones para sanear la banca, como prevé el Gobierno? Pedro Oliva dice: bancos y ayudas públicas, ¿quiénes podrán recibirlas y con qué condiciones? ¿Tienen calculados ustedes el número de empleos de los que tendrá que prescindir la banca? Ben Shields, de Bloomberg News, dice: ¿cómo valora las noticias de hoy de que la Troika va a exigir que Bankia reduzca 9.000 empleos más y se dedique exclusivamente a la banca minorista? Luego no me pidas respuestas cortas, ¿no? Vamos a ver. Sobre el volumen de apoyo al sistema bancario español para que se recapitalice, basado en el memorándum de entendimiento que se firmó en julio. El memorándum de entendimiento de julio tenía un techo máximo de las transferencias de fondos posibles desde la facilidad europea, ahora el mecanismo, hacia el sistema bancario español que necesitase fondos públicos para recapitalizarse, por un límite, un techo de 100.000 millones de euros. Desde entonces se ha realizado una auditoría top-down, se han realizado auditorías bottom-up de todo el sistema bancario, en realidad de 14 bancos o grupos bancarios españoles que cubren el 90%, incluso algo más quizás del 90% total del sistema bancario español. De esas auditorías de abajo arriba, después de realizar una prueba de esfuerzo por parte de Oliver Wyman, se ha calculado, se ha estimado unas necesidades de capital para cubrir, en todo caso, el mínimo del 9% del capital de máxima calidad, el llamado Core Tier 1, por alrededor de 60.000 millones. Y a partir de esa estimación, a partir de esos cálculos, lo que hemos venido haciendo, tanto la Comisión Europea como el Banco de España, es analizar los planes de reestructuración y de recapitalización de las entidades. Y lo hacemos por fases. El primer grupo son los 4 bancos que están nacionalizados, total o casi totalmente. Es decir, BFA Bankia, Nova Caixa Galicia Bank, Catalunya CaixaBank y Banco de Valencia. Con esos 4 grupos bancarios estamos prácticamente al final de la negociación de su plan de reestructuración. Como la negociación no ha acabado, no puedo dar ninguna confirmación o desmentido de ninguna cosa publicada o no publicada, comentada o no comentada. Todavía estamos en ello, pero las decisiones se van a tomar a final de este mes de noviembre. Si no recuerdo mal, el 28 de noviembre. Entonces, podremos decir, para cubrir el 9% del capital de máxima calidad, hace falta tantos miles de millones para la entidad tal, para la entidad cual, para cualquiera de esas, para el conjunto de esas 4 entidades. Y en el plan de reestructuración estará también, como uno de los elementos de esa reestructuración, la parte de los activos de esos bancos que van a pasar al llamado banco malo, al Sareb, que a su vez también va a tener que ser capitalizado, como es lógico. El Gobierno, en la regulación que ha hecho,
dice que la mayoría de ese banco, del banco malo, tiene que tener un capital de origen privado, pero hay una minoría de ese capital que es capital público y que será también suscrito por el FROB gracias a los recursos que se les envíen a través de la facilidad o del mecanismo, siguiendo las líneas del memorándum de entendimiento. Por lo tanto, a 28 de noviembre, algunas de las preguntas tendrán respuesta. Una respuesta decidida por la Comisión Europea, somos los responsables del control de las ayudas de Estado y, por lo tanto, los responsables de aprobar la recapitalización con dinero público, y no habrá un solo euro antes de que ese acuerdo, el 28 de noviembre, esté ya adoptado por la Comisión. En ese acuerdo habrán intervenido, antes de la adopción definitiva por la Comisión, el Banco Central Europeo, que forma parte de la delegación Unión Europea, que ha estado negociando todas estas cosas con las autoridades españolas, y habrá sido consultado el Eurogrupo, es decir, los 17, en este caso los 16 Estados miembros de la zona euro que contribuyen a la financiación de este mecanismo, tienen también que expresar su opinión antes de que podamos firmar definitivamente la decisión el 28 de noviembre. En paralelo, estamos trabajando ya con el segundo grupo de bancos, que son aquellos que, no estando previamente nacionalizados, van a necesitar dinero público porque si no, no pueden cubrir el ratio de capital del 9%. ¿Cuáles son estos bancos? Son, a ver si no me dejo alguno, son el Banco Mare Nostrum, que es la antigua Caja Murcia con un grupo de cajas, son el Liberbank, que viene de Caja Asturias, con algunas otras cajas, son el grupo llamado Caja 3, que es la Caja de la Inmaculada en Zaragoza con una caja de Burgos, y hay un cuarto las cajas de Castilla-León, las cajas de Castilla-León, y no sé si me dejo alguno. Luego hay 9 grupos bancarios de los 14. Lo que pasa es que los 14 se han convertido en 16 o 17 porque alguna fusión se ha deshecho, alguna fusión fría se ha deshecho en el camino, que no necesitan dinero público y, por lo tanto, no necesitan presentarnos un plan de reestructuración y, por lo tanto, están en el mercado y van a seguir estando en el mercado, tomando sus propias decisiones, que son Santander, BBVA, Caixa, CaixaBank, son Kutxa, el Banco de las Cajas Vascas, son Unicaja, son el Banco Popular, es Bankinter, Sabadell y Ibercaja. Todos esos, después de todos los filtros, auditorías, pruebas de esfuerzo, etcétera, no necesitan dinero público, con lo cual está bien. ¿Cuánto dinero público se va a necesitar? No lo sé. Veremos. Hay un techo hasta... Aquí la patronal bancaria dice que sí. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Vale. Bueno. Las condiciones se aplican a cada una de las entidades en función de su plan de reestructuración. Tampoco lo puedo anticipar. Las condiciones generales horizontales son conocidas. Una de ellas es el banco malo, la más discutida de todas. Hay otro tipo de condiciones, la creación de una autoridad fiscal independiente y otras que están, a su vez, establecidas como recomendaciones para el país, para España, y que se han integrado como condiciones dentro de este paquete. Son condiciones que a veces se dicen impuestas, bueno, son condiciones negociadas, no impuestas sino negociadas, y la pregunta que se tiene que hacer cada país, nosotros aquí y otros tantos en otros lugares, es, bueno, ¿y si no existiese la Unión Europea, si no existiese la zona euro, si no hubiese una facilidad que puede darme hasta un máximo de 100.000 millones, si no hubiese unas condiciones externas del 9% del Core Tier 1 establecido en Basilea III y que nosotros hemos decidido anticiparlo porque nos interesa recapitalizar los bancos, ¿nosotros qué estaríamos haciendo? ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos tranquilamente viviendo como vivíamos, tomando prestado como tomábamos prestado, en las mismas condiciones, con el mismo crecimiento del crédito, que era récord, no sé si mundial, pero desde luego de la zona euro, con crecimientos del crédito año tras año de 20 y tantos %? ¿Qué haríamos? Yo creo que esa pregunta es pertinente para poder analizar las condiciones, que no digo que no sean condiciones duras, a veces son condiciones muy duras, pero ¿cuáles fueron las condiciones que puso el Banco de España en la época de Mariano Rubio o de Ángel Rojo en otras crisis bancarias, cuando no había
Eurogrupo que tenía que opinar, cuando la Comisión Europea no tenía que intervenir porque no había un solo euro procedente de fuera de España, ni siquiera había euro. ¿Cuáles eran las condiciones de aquellas gestiones exitosas, en la mayor parte de los casos, para resolver crisis bancarias en España? Yo creo que la pregunta más pertinente, aparte de esta, es ¿por qué tenemos esta crisis bancaria? Y a esa también hay que responder, porque si no, no habremos entendido lo más importante de esta crisis, que es las razones que las han generado. Rosa María Sánchez, del periódico, le pregunta ¿qué porcentaje de pérdidas cree que tendrán que asumir los titulares de participaciones preferentes de las entidades financieras nacionalizadas en España? También desde las mesas de prensa, ¿por qué se opone a que recuperen sus aportaciones en las participaciones preferentes los ahorradores engañados por las entidades financieras intervenidas por el FROD cuando no son inversores, sino víctimas de un fraude al ahorro? ¿No cree que la CNMV, cuya presidenta está con nosotros, debe separar ahorradores de inversores en los productos híbridos como marca la Unión Europea? Por supuesto que hay que separarlo, pero ex ante, que se dice. Antes, no después de haber firmado. Desgraciadamente se produjeron abusos, no voy a calificarlo jurídicamente, porque ya se me ha olvidado el derecho que estudié y además porque no me corresponde a mí calificar jurídicamente. Pero alguien tiene que calificar jurídicamente lo que se ha hecho, sin duda, sin ninguna duda. Porque es obvio que productos que son cuasi capital, por lo tanto, que tienen en sus genes, en su identidad, la capacidad de absorber pérdidas cuando las pérdidas existen, no pueden venderse como si fuesen depósitos fijos, seguros, protegidos y al 7%. No puede ser. Pero fue. Entonces, ahí hay un problema que hay que resolver, sin duda. Otra cosa es cómo tratar ese tipo de activos financieros, y cambio el lenguaje ya, de deuda subordinada o de capital híbrido, cuando se está discutiendo y negociando una reestructuración bancaria, donde hay que reestructurar una entidad financiera, donde hay que separar el trigo de la paja, donde hay que definir un modelo de negocio viable, donde hay que ver quién paga el coste de esa reestructuración. Por supuesto, los primeros que lo pagan son los accionistas, que si hay pérdidas tienen total absorción de pérdidas, esa es la naturaleza de una acción, de una participación en capital. Pero luego hay productos que van desde la capacidad total de absorber pérdidas de las acciones hasta los que están totalmente garantizados y protegidos, como pueden ser los depósitos, con un fondo de garantía de depósitos que protege a los depositantes hasta 100.000 euros. Al hablar de bancos siempre se añade millones, en este caso son 100.000 euros. Hay una cláusula negociada por el Gobierno español con sus interlocutores en el Memorándum de Entendimiento de julio que dice claramente cómo se debe producir ese proceso de absorción de pérdidas a la hora de reestructurar una entidad. Y es evidente que la deuda subordinada y el capital híbrido tiene una capacidad de absorción de pérdidas que tiene que ver con la diferencia entre el valor nominal y el valor de mercado. Eso no solo está negociado en el Memorándum de Entendimiento de España con sus colegas de la zona euro, sino que eso es un principio que hemos venido aplicando en todo tipo de reestructuración bancaria desde el principio de la crisis por la Comisión Europea. Nosotros que hemos estado actuando y seguimos actuando de autoridad de resolución de facto, porque no hay una autoridad de resolución europea todavía, pues cada vez que ha habido que absorber pérdidas hemos ido a tratar de evitar al máximo que los contribuyentes, los ciudadanos contribuyentes, sean los únicos que absorben pérdidas de una entidad con la que nada tienen que ver. Tienen que ir primero los que están dentro de la entidad, empezando por los accionistas y siguiendo en la jerarquía de capacidad de absorber pérdidas por los siguientes titulares de activos. Desgraciadamente, lo que los ciudadanos creían de buenísima fe que era un depósito totalmente garantizado y protegido, ha resultado ser, en algunos casos, no digo en todos, hay diferentes tipos, pero en toda una serie de casos, muy dolorosos y angustiosos, ha resultado ser mecanismos de cuasi capital, que tienen que absorber pérdidas. ¿Cómo compensar a esos ciudadanos? No es algo que se pueda hacer con los recursos de este memorándum de entendimiento. Es algo que no admitirían hacer
los ciudadanos estonios, eslovacos, malteses, chipriotas, alemanes, que están ahí, no digo perdiendo dinero, porque probablemente lo ganen al final, pero arriesgando su dinero al servicio de la reestructuración y del rescate y reestructuración del sistema financiero español. Por lo tanto, si hay que compensar con dinero, el dinero tiene que salir de aquí, no de allí. ¿Cómo? Pues el Gobierno sabrá. ¿Y usted? Yo no soy el Gobierno. Pero sabe mucho. Bueno, le preguntan si debería... Fuera del Gobierno hay mucha gente que sabe muchas cosas, hombre. No le voy a contestar porque luego quedó mal. ¿Debería intervenir la Comisión Europea y otras autoridades para el cambio de legislación en España y de otros Estados miembros para evitar los desahucios, para imponer la dación en pago y para proteger derechos mínimos? No es un tema en el que la Comisión, la Unión Europea, tenga competencias que yo sepa. No se me alcanza por qué vía podríamos tener una competencia legislativa. Mi impresión es que es un tema que depende única y exclusivamente del legislador y de las autoridades de cada uno de los países. Pero vamos, si me preguntan mi opinión como ciudadano, como político, ¿hay que intervenir para evitar al máximo posible los dramas humanos que estamos viendo? Sí. Cándido Castro, en materia de sus competencias, le pregunta en qué situación se encuentra el expediente abierto por ayudas públicas a Abertis para la implantación de la TDT en España, si tendrá esta empresa que devolver las ayudas. Sí, lo estamos instruyendo. Pero no puedo contestar porque no hemos tomado la decisión todavía. Carmen Lavalle, de Cadena COPE. ¿Se cree en la Comisión Europea que España va a cumplir con el objetivo de déficit en 2012 y estudiar una nueva posible relajación del objetivo? Sobre este mismo tema, también Rosa María Sánchez, del Periódico de Cataluña, considera factible la apertura de otro proceso que lleve a dar a España un plazo mayor para ajustar su déficit. Y Alba Morgade, de la cadena SER, cree que España cumplirá el objetivo de déficit marcado para este año. Pasado mañana, miércoles, día 7, mi colega Olli Rehn, vicepresidente para Asuntos Económicos, va a presentar las previsiones económicas que se presentan normalmente 2 veces al año. No son las previsiones que se refieren solo a PIB, inflación, déficit. Son las previsiones completas, con todo tipo de parámetros y variables incluidas. Son unas previsiones muy importantes porque, a la luz de lo que digan esas previsiones, para el año 2012, para el cierre del 2012, para el año 2013, para el año 2014, cubren 3 años, el presente y los 2 siguientes. A la luz de esas previsiones es como la Comisión Europea vamos a analizar en las próximas semanas cómo se están cumpliendo las recomendaciones dirigidas a los diferentes países, en particular aquellos que están en déficit excesivo, por encima del 3%, entre otros España, pero hay unos cuantos, más de la mitad de los países miembros están en esa situación, y a partir de esa valoración sobre el grado de cumplimiento y a la luz de las previsiones económicas, de qué se espera para el cierre de este año, para el año que viene, qué parte del déficit que se estima para el año que viene podemos considerar que tiene naturaleza estructural y, por lo tanto, no depende del ciclo económico, etcétera, etcétera. A la luz de todo eso, la Comisión tenemos que debatir y mandar después al Eurogrupo nuestras opiniones. Y las opiniones pueden consistir en confirmar las recomendaciones, en el caso concreto que se me pregunta, para reducir déficit y niveles de endeudamiento público, confirmar las recomendaciones que están vigentes o adaptar las recomendaciones vigentes a la luz de la nueva información disponible, de las nuevas perspectivas y previsiones publicadas pasado mañana. Por lo tanto, si esto hubiese sido, este desayuno hubiese tenido lugar el jueves, yo respondería de otra forma, pero a día de hoy solo puedo responder así. Qué frustración, señor. Desde la cadena SER le preguntan su opinión sobre los presupuestos
del Estado español para 2013. Bueno, no los conozco en detalle. Yo creo que son unos presupuestos que demuestran los esfuerzos que se están haciendo, a los que antes me he referido en la intervención inicial, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, y también son presupuestos donde se ve muy bien la traza de las consecuencias de esta crisis sobre ingresos y gastos públicos. Por un lado, hay ingresos que hace 4 o 5 años hubiesen estado allí, señalados como ingresos seguros del Estado para el año 2013 y que ya no están, ni probablemente vayan a estar, porque eran ingresos tributarios ligados al ciclo y un ciclo muy basado en el boom del sector construcción y vivienda, y esos ingresos faltan. Por lo tanto, hay una presión a la baja en el lado del ingreso muy significativa y que es una de las dificultades grandes que tiene hacer un presupuesto en España. España es uno de los países, una de las economías donde más ha caído el porcentaje de ingresos tributarios sobre el PIB como consecuencia de la crisis. No por decisiones de bajada de impuestos, sino porque se han evaporado los ingresos que venían como consecuencia del ciclo expansivo basado en la burbuja inmobiliaria. Y por el lado del gasto lo que se ve es una presión, claro, muy fuerte en prestaciones por desempleo, es lógico, teniendo la cifra de paro que tenemos. Se ve un aumento muy significativo del servicio de la deuda, de los gastos financieros ligados a la necesidad de devolver la deuda y pagar intereses más altos por el endeudamiento. De ahí la importancia, casi la urgencia de rebajar el coste de financiación del endeudamiento público, porque, entre otras muchas cosas, nos está creando una restricción de margen de maniobra por el lado del gasto en el resto de los capítulos de presupuesto tremendos, y es una restricción que no solo se nota en el gasto corriente, en salarios de funcionarios y empleados públicos, en gastos de funcionamiento de los ministerios, en transferencias a políticas o a comunidades autónomas y entes locales, sino que se ve una presión tremenda sobre los gastos de inversión. Y claro, para salir de la crisis fortalecidos, no solo podemos confiar o debemos confiar en las energías de un sector privado reestructurado, que vaya a estar bien financiado, competitivo, ajustado, etcétera, etcétera. Todo eso lo necesitamos, pero necesitamos también inversión pública bien dirigida, no a infraestructuras que ya están hechas, sino a gastos de inversión que son necesarios y que van a seguir siendo necesarios, y necesitamos financiar toda una serie de servicios públicos, en parte por razones de equidad y de atención a los problemas más angustiosos de nuestra sociedad, pero también necesitamos pensar en políticas de futuro que necesitan una contribución pública, como puede ser la educación y todo lo relacionado con la educación a todos los niveles. A la luz de este análisis, pues los presupuestos son unos presupuestos que se han hecho en un momento de mucha dificultad, que no pueden atender todas las prioridades que nos parecen evidentes, porque hay gastos que hay que atender, porque son de obligada atención, y hay una carencia desde el lado de los ingresos que no se puede suplir solo con medidas de incremento de determinadas figuras tributarias, sino que habría que conseguir crecimiento, y el crecimiento nosotros solos no lo podemos conseguir a corto plazo en momentos de ajuste. Por tanto, esos son los dilemas o los trade-offs que se ven en el presupuesto español. Y el único comentario sobre el marco macroeconómico en el cual se han elaborado es que, como es conocido, pues las previsiones de crecimiento que están en el cuadro macroeconómico que acompaña el presupuesto para el año 2013 están un poco alejadas del consenso. Pero vamos a ver lo que dice Olli Rehn el miércoles. Cruz Martínez, de la Radio Galega, y Enrique Mayón, de la Asociación de Empresas del Metal de Galicia, le preguntan: la industria naval española lleva 18 meses soportando una situación de competencia desleal por no poder contar con un sistema de bonificaciones fiscales. ¿Cuándo la Comisión Europea y el Gobierno español anunciarán el nuevo sistema? Bueno, vamos a discutir un poco una de las premisas que están implícitas en la pregunta o explícitas en la pregunta. El procedimiento que se abrió el año pasado por quejas en relación con el paquete de ayudas públicas que estaba recibiendo
el sector marítimo español a través del llamado tax lease. No es algo, o no fue algo caprichoso, no fue un capricho de quienes presentaron la queja o de quien admitió la queja y abrió el procedimiento, que fui yo mismo, sino que responde a una situación bastante conocida en el sector y entre quienes conocen el sector, que es que ese sistema incorpora mucha ayuda pública, mucho beneficio que tiene consideración de ayuda pública. Es verdad que no es el único país donde ese sistema existe, hay otros países que tienen sistemas parecidos o similares. Ha habido un caso muy conocido ya a estas alturas, el caso francés, que tuvo una decisión en el 2006 de declarar compatible un nuevo sistema que puso en marcha Francia como consecuencia de aquella investigación. Desde entonces, desde que abrimos el procedimiento español, hemos abierto algún otro y no descarto que no vaya a haber algún otro en la cola. Por lo tanto, no es solo España, no es que nos atacan desde fuera, no. Es que con las ayudas públicas hay que ser estricto, máxime en una situación, como acabo de describir con los presupuestos españoles, donde no hay los ingresos que nos gustaría tener y donde no podemos atender los gastos que nos gustaría financiar. Por lo tanto, el control de las ayudas públicas, que siempre es muy importante, teniendo un mercado interior con 27 países distintos y 27 presupuestos distintos, es imprescindible tener un sistema de control de ayudas públicas estricto, claro, transparente, equitativo. En estos momentos que estamos viviendo es mucho más importante que nunca. Los ciudadanos, en tanto que contribuyentes, tienen el derecho de exigirnos y de exigir a la Comisión Europea y de exigirme a mí, que soy el responsable de estas cosas, en la Comisión, que sea lo más estricto posible. No tenemos derecho a malgastar un solo euro de los ciudadanos en momentos como estos. Y cada vez que hay una ayuda que no es compatible con el marco creado, actuamos de la manera más estricta posible. ¿Dónde estamos en este procedimiento? Después de muchos tiras y aflojas y idas y venidas, que conoce muy bien a algunos de los participantes en este desayuno, me estoy mirando a Bernabé Unda, el consejero de Industria del Gobierno vasco, que se lo sabe mucho mejor que nadie, estamos a punto de tomar una decisión, por fin, sobre el nuevo sistema de ayudas. Por fin hemos conseguido tener encima de la mesa de decisión en Bruselas un marco de ayudas de cara al futuro para ese sector que es compatible. Por lo tanto, esa es una muy buena noticia. Se va a despejar la incertidumbre sobre el marco futuro de ayudas. No estamos ahí todavía, no hemos llegado a la decisión final, que es una decisión difícil. ¿Qué pasa con las ayudas que no eran compatibles y que se dieron? Y ahí pues hay una discusión, que como suelo decir yo, es una discusión muy importante, pero que la tienen que protagonizar los abogados, porque el principio general de una ayuda no compatible es que hay que devolverla. ¿En qué condiciones no se llega a la devolución total? Es un tema muy, muy complicado jurídicamente que los mejores juristas de uno y otro lado tendrán que decirnos cómo se resuelve. María José Cameno, de Antena 3, le pregunta cómo valora la cifra del paro conocida hoy, 128.000 desempleados más. Bueno, yo creo que con el nivel de paro que nos marcó el otro día la encuesta de población activa, ya tenemos suficiente como para comentar, como lo he hecho en la intervención inicial, la situación muchas veces dramática y en todo caso muy preocupante, la mayor preocupación cuando se mira la situación española es el nivel de paro, sin ninguna duda. Ya regodearnos en el comentario de cada vez que sale el paro registrado, eso se lo dejo a otros, entre otras cosas, porque no conozco la cifra, me la acaba de dar usted en este momento. Pero en todo caso, más allá de la cifra de un mes u otro, me parece el problema número uno y el reto, el desafío, la obligación número uno que tenemos todos los responsables públicos y privados para hacer lo posible para que las cifras de paro en España se reduzcan lo más rápidamente que se pueda y, sobre todo, en el caso del paro juvenil, que es algo lacerante. Desde Expansión, Mercedes Serrayer le pregunta qué le parece el nuevo marco regulador que ultima el Gobierno, la Comisión de los Mercados y de la Competencia. Pues no lo conozco en detalle, no sé cómo va a acabar. Es verdad que es un modelo, no sé si único, pero casi único, si no es el único, en todos los países europeos, en el que se une, se
quiere unir en un solo organismo la Autoridad Nacional de la Competencia, que es la Comisión Nacional de la Competencia, muy eficaz, con una alta reputación entre sus colegas y dentro de la Comisión Europea, en la gente que trabaja conmigo, una altísima reputación. Y, por otro lado, se van a unir, junto con la Comisión Nacional de Competencia, los reguladores sectoriales, que en principio son otra cosa. Un regulador sectorial no es una autoridad de competencia. El regulador actúa ex ante, crea las normas o desarrolla las normas y vigila que se cumplan las normas. La Comisión Nacional de la Competencia, las autoridades nacionales de la competencia, actuamos ex post. Una vez que hay un problema en el mercado, que puede ser derivado del incumplimiento de una norma o puede deberse a un simple abuso de la posición en el mercado, a un acuerdo ilegal de cárteles o lo que fuere, pues tenemos que actuar, ¿no? Es una fusión que habrá que ver cómo funciona. Desde el punto de vista de la normativa europea, ha habido algunos comentarios realizados por mis colegas Nelly Cruz, por la parte del regulador de telecomunicaciones, y Günther Oettinger, por la parte del regulador de la energía, porque hay legislación europea que influye o afecta a la manera en la que están establecidos los reguladores nacionales en esos dos sectores. Por parte de las autoridades nacionales de competencia no hay ninguna regulación europea, lo que sí hay es que la obligación por parte de autoridades nacionales de competencia de aplicar el tratado y en particular los artículos 101 contra los cárteles y 102 contra los abusos de posición de dominio, más el control de las fusiones y concentraciones. Eso tienen obligación de aplicar la normativa europea, que es el máximo nivel, el tratado, más la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia, pero en la manera en la que se tienen que organizar las autoridades nacionales de competencia no hay ninguna legislación europea, por lo tanto puede haber opiniones, pero no va a haber comentarios formales. Cristina Altuna, de Es Radio, Luis Losada, de Intereconomía, Jordi Armenteras, de RACUM, Joan Rossinyol, del diari Ara, Xema Freixas, de Catalunya Radio, Roger Pi, de ACN, en fin, muchos otros le preguntan sobre Cataluña. Comparte lo que han dicho Reding y Van Rompuy sobre lo que pasaría si Cataluña se independizara. Comparte las cifras que maneja Exteriores sobre los costes de una eventual independencia de Cataluña. Jordi Armenteras le pregunta: ¿el Gobierno español advierte que un proceso de independencia de Cataluña supondría el veto permanente de España y otros países a Europa, que supondría para Europa no tener a Cataluña entre los socios? Ya se imagina el resto de las preguntas y usted sería muy amable si nos condensara su opinión. Pues yo creo que es la respuesta más corta que puedo dar a todas las preguntas que me ha hecho. Primero, ¿cuál es la situación desde el punto de vista del análisis de la legislación europea, en particular del tratado? Si una parte del territorio de un Estado miembro se separase, esa parte se queda fuera y tendría que volver a empezar. Si lo deseare, pedir el ingreso, etcétera, etcétera. Todo un proceso. El otro día Nacho Torreblanca en El País escribía un artículo diciendo que hay más de 2.000 posibilidades de veto en el proceso que va desde la decisión inicial de un país, un territorio, de solicitar el ingreso a la Unión Europea hasta ser miembro de la Unión Europea. ¿Por qué hay esas posibilidades? Pues porque todos los pasos del proceso, desde el principio hasta el final, están regidos por el principio de la unanimidad, como no puede ser de otra manera. Para pertenecer a un club, todos los miembros del club tienen que admitir al nuevo miembro y basta que hubiese uno o que haya uno que diga que no, que ya está paralizado el proceso. Por lo tanto, sobre eso no hay ninguna duda, siempre ha sido así. Hay respuestas parlamentarias, no muchas, pero hay una respuesta parlamentaria de Romano Prodi y hay una respuesta parlamentaria de José Manuel Barroso sobre el particular y no hay ninguna duda sobre eso. Ahora, a mí lo que me gustaría es que no llegásemos a eso, que hubiese diálogo, y aquí ya no hablo como comisario, hablo como ciudadano español y como político. Yo creo que hay, igual que hay 2.000 vetos, hay miles y miles de posibilidades de diálogo que nos llaman al diálogo. ¿Hacia el federalismo? Y creo que eso es importante. ¿Hacia el federalismo, señor Almunia? Si fuese yo el único participante en el diálogo, sin ninguna duda. Pero como en los diálogos hay mucha gente, hay que escuchar las opiniones de todos y tratar de encontrar los puntos comunes, tratar de construir los puentes para evitar llegar a un proceso
que no hay que ser muy imaginativo para saber que si se llegase a esa situación, si alguien llegase a la situación que tuviese que desencadenar el proceso para que una parte del territorio español llegase a imaginar que puede pedir el ingreso en la Unión Europea, estaríamos abocados a una inmensísima frustración. Miguel Ángel Noceda, del diario El País, le pregunta si no se ha sentido usted un poco harto, o se siente harto, de que el Partido Popular le tache de deslealtad, incluso de ser antipatriota o cosas por el estilo, por ejercer su cargo de comisario y recordar al Gobierno sus deberes. ¿Dónde está Noceda? Allí. ¿Tengo cara de estar harto? En el extremo izquierda. No. Yo lo que creo que hay que entender, el que un comisario, es verdad que en origen es propuesto por su país, después esa propuesta tiene que ser analizada por quien ya ha sido elegido presidente de la Comisión Europea, después ese presidente de la Comisión Europea, si acepta al candidato propuesto por un país, le asigna una cartera, una responsabilidad, y una vez asignada esa responsabilidad, el candidato a comisario, con su cartera ya estudiada, en un espacio de 15 días o 3 semanas para estudiarla, tiene que ir al Parlamento. El Parlamento Europeo tiene una audiencia, un hearing, una comparecencia que dura un mínimo de 3 horas, y si el Parlamento Europeo queda satisfecho con el resultado de las respuestas y de las posiciones expresadas por el candidato a comisario, ese candidato a comisario ya es confirmado definitivamente. Y lo primero, una de las primeras cosas que hace un comisario cuando es confirmado, después de ese proceso de sucesivas fases, es ir a Luxemburgo, ante la Corte de Justicia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y prometer solemnemente ante los miembros del tribunal que no recibirá instrucciones del país que lo propuso y que se debe única y exclusivamente a la defensa del interés general europeo. Y yo, desde el principio, ya son casi 9 años, pues me he atenido a eso, y es verdad que a veces eso genera comentarios críticos y da igual de qué partido sea el gobierno, pues los gobiernos nunca suelen admitir de buen grado cualquier opinión que diga un comisario, siempre tienen alguna diferencia, alguna divergencia, y lo he tenido con mis compañeros y lo puedo tener ahora, pero esas son las reglas del juego, por lo tanto yo no estoy harto, estoy tranquilito. Ya tenemos que ir terminando. ¿Qué le dice su gran conocimiento de la cosa? ¿Qué le dice su bola de cristal? ¿Cree que Rajoy pedirá el rescate? ¿Cuándo? También le preguntan, y aquí le dejo también que condense sus posiciones, como no podía ser de otra manera, le preguntan su opinión sobre la situación del PSOE tras la derrota en el País Vasco y en Galicia. Y Borja Ventura le dice, su nombre sonó como un posible Monti español, un presidente nombrado para una España post-rescate. ¿Se ve en la Moncloa? Pues ya ve. Bueno, la primera respuesta es imposible. Solo la puede responder el Gobierno español. No lo sé. Hay argumentos en pro, hay argumentos en favor de sí, pero no en este momento. Incluso hay argumentos para decir por qué lo voy a tener que pedir. Por responder a la pregunta con otra pregunta, que es pero si usted no es gallego, es de Bilbao, usted es de Bilbao. Bueno, pero todo va haciendo escuela aquí. La segunda, el PSOE. Hombre, somos demócratas. Nosotros los del PSOE lo hemos sido siempre. Por lo tanto, admitimos con serenidad las derrotas electorales, sean a nivel nacional o sean a nivel de una comunidad autónoma o en un ayuntamiento. Lo que hay que hacer con las derrotas es analizarlas y sacar consecuencias. No pensar que los candidatos estaban en la verdad y que los votantes se han equivocado. Eso fue una vez, recuerdo perfectamente una elección donde un miembro de la dirección del PSOE dijo eso y me pareció la peor reacción a cualquier elección que uno puede imaginar. Por lo tanto, las derrotas hay que admitirlas con serenidad y mirar por qué. Usted que le conoce, eso es fundamental. Usted que le conoce bien, ¿cree que aguantará el señor Rubalcaba? Sí. Cuando era joven corría 100 metros lisos, ahora ya está en los 10.000 camino de la maratón. Por lo tanto, yo creo que sí. Y la tercera pregunta, yo con Monti tengo muy buena amistad, un aprecio extraordinario por sus cualidades y una historia común. Hemos estado sentados juntos durante unos meses en la misma Comisión Europea,
los últimos meses de la Comisión Prodi, y cada vez que voy al despacho por la mañana en Bruselas, paso por el pasillo, están las fotos de los antecesores y le veo. Es verdad que ahora le veo en televisión con cara más cansada que cuando era comisario de la competencia, pero yo a él le veo muy bien en Italia y España no veo que tenga parecido con Italia desde ese punto de vista. Pues sí, resulta usted que es un poco gallego. Don Jacinto Bueno, pues Cabestany, mira, a lo mejor, en el futuro. presidente de BT, don Jacinto Cabestany, en nombre de las entidades que patrocinan y hacen posible este foro Europa, despide el acto. Muchas gracias, don Joaquín, por participar una vez más en este acto. Muchos pensamos que dentro de 20 años se verá esta época como una de las más prolijas en la integración europea y estamos seguros de que usted se sentirá muy orgulloso de haber participado en ella. Muchas gracias.